Nosotros no somos carceleros de Estados Unidos. Nosotros le ofrecimos refugio a un expulsado de Guantánamo. Esa era la situación. El Uruguay es un país libre. Estados Unidos está pidiendo información. Estados Unidos que le pida a Mangacho. Le puede pedir a Brasil, puede pedir. Pero evidentemente que nosotros no estamos para ser carceleros de Estados Unidos. Aquí ofrecimos un refugio. Y este individuo fue poco solidario con los que están presos en Guantánamo, porque el asunto se olvidó de que hay otros que tendrían que salir. Y creo que con esta actitud le entorpece las decisiones a un país como Estados Unidos, que está en campaña electoral y que le están queriendo cobrar a Obama todo. El Uruguay le dio refugio a unos tipos que tiraron de Guantánamo. Bajo esta condición, no somos carceleros. Acá vienen a vivir. Ahora, si un día va uno a Rivera, cruza la frontera y se va para el otro lado, como tanto, el Uruguay no le va a poner un milico atrás para que lo esté controlando lo que hace o lo que deja de hacer. Diyab llegó próximo a las 5:30 de la mañana aquí a la ciudad de Chuy. Vino directamente a este lugar, al Club Árabe. Era plena madrugada. De todas formas, ya había gente rezando aquí, puesto que se llevaba adelante el Ramadán. Él pidió permiso, ingresó, rezó y aquí se quedó un par de días hasta que directivos de este club le dijeron que no podía permanecer más en este lugar, dado que ya existía una alarma de Brasil de que inclusive él no podía ingresar al país norteño. Si bien aún no está claro qué fue lo que pasó con este hombre, lo cierto es que él mismo estaba siendo monitoreado de cerca por autoridades uruguayas y en determinado momento desapareció como por arte de magia aquí en la frontera. Fue ahí que se encendió la alarma y comenzó la búsqueda que hasta el momento no ha arrojado resultado alguno. E ele não pode ir legalmente assim, porque em Brasil vai pedir documento para ônibus, para aviões, você não pode sair sem documento. ¿O sea que volvió a Uruguay o está por acá? Acá no está, el Chigarato no está. Sin embargo, Diyab habría comentado también que tenía intenciones de llegar a Venezuela por tierra, en ómnibus. Por otra parte, aquí se maneja la posibilidad de que Diyab haya alcanzado algún acuerdo con algún integrante de la comunidad y lo hayan ayudado a pasar la frontera brasileña, puesto que su presencia aquí no es bienvenida. Na verdade, somos contra isso. O que foi essa rádio? No Paquistão, Afeganistão, não sei. Quer dizer, a luta dele, a causa dele, não interessa nos outros. ¿No les interesa que él esté acá, ni que llegue, ni vincularse con este tipo de gente? No. Vale aclarar que Diyab no está prófugo de ningún gobierno y lleva consigo un documento llamado título de viaje que le permite transitar libremente por la región. Pero eso sí, antes debe tener el aval del gobierno del país al que quiere ingresar. Por ejemplo, en el caso de Brasil, y según confirmó Telemundo, Diyab exhibió este documento y pidió para ingresar al país, algo que le fue negado por parte de las autoridades brasileñas en varias ocasiones. Bien, entonces, si retomamos lo que decía Mujica, más lo que consolida, digamos, este informe periodístico, efectivamente, no es prófugo de ningún lado, puede viajar donde quiere. ¿El problema entonces lo tiene Uruguay? No. Hay que ponerlo... Brasil lo rechaza cuando él va por derechas, ¿no? Ahora, se buscó la forma de ir... Capaz que no está ni en Brasil, pero sigue siendo problema de Uruguay. No hay que poner un milico atrás de cada ex refugiado, preso de Guantánamo, bien, pero lo cierto es que están buscando. Dije milico porque el propio expresidente lo dice, ¿no? Es decir, pero sin embargo está como que Interpol buscando a este señor. Y muchas preguntas más. Si tanto nervio genera, entonces, ¿qué nos mandaron ¿Pero acá? a quién le genera nervio? No, pero El primero en decir que está preocupado es de Estados Unidos. Y según estadísticas que imagino vienen de allá, el porcentaje, si bien es menor al que lo que ocurrió con George Bush, hay un 13% de los prisioneros liberados desde la llegada al poder de Obama, ex reclusos que fueron liberados, que han retomado o que son sospechosos de haber retomado la lucha armada. Pero entonces,
¿A qué refugiamos nosotros acá? Entonces ahí son otras las preguntas que te empiezas a hacer. Esperen, pero buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Victoria, espero tú también y todos en el estudio y en sus casas. Y justamente hablando de lo que comentabas, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Te preocupa la desaparición del refugiado de Guantánamo? Y nos puedes decir qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés hacernos saber qué pensás enviando tus comentarios a nuestro mail, a estabocasmia@tele12.com, a Twitter, @estabocasmia12 y a Facebook, estabocasmia12. Estamos recibiendo también algunos comentarios que vamos a ir leyendo en pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Y nos acompañan ahora en estudios el ex canciller de la República, abogado Sergio Abreu, gracias por estar aquí con nosotros. Y Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular y además delegado de la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿A ustedes les preocupa personalmente el paradero de Diyab o les preocupa otra cosa? A mí no me preocupa realmente dónde está este ciudadano, un hombre que fue secuestrado por Estados Unidos, torturado, prisionero durante años sin juicio, llegado a Uruguay en una negociación hasta ahora no muy clara, hecha por Mujica y Obama, que hace poco nos enteramos que era por cajones de naranjas, en fin. Yo reivindico el papel de Uruguay como país de refugio, a todos los perseguidos. Bien. Y a mí me preocupa mucho más la política de Estados Unidos que a dónde está este ciudadano, porque, digo, para no comernos todas las novelas que nos tiran. Hace pocos días yo miraba un informe en el Parlamento inglés donde reconocían que había sido un error invadir Irak. Sí. Después, generales de Estados Unidos reconocen el error, no había armas químicas, no había nada. En realidad, nos mintieron para invadir un país, como nos mintieron para invadir Libia, como mintieron para invadir Siria. El peligro en el mundo es la política de Estados Unidos y nuestros ciudadanos que han sido secuestrados, torturados y maltratados durante años por la potencia imperialista más grande del mundo. Bien. Ahora, ¿a usted le consta que Diyab no tiene ningún vínculo con Al-Qaeda o con el Estado Islámico? Lo tuvieron, ¿cuántos años preso? 12, algo así. Y nunca pudieron comprobarle nada. Y miré que no es fácil pasar los interrogatorios de la CIA. Bueno, Trump reconoce la importancia del submarino seco, entre otras cosas, ¿no? Entonces, me parece, no sé si tenía o no vínculo. En todo caso, no es un problema de Uruguay. Y que tomaron la lucha armada de vuelta. ¿Y quién no está con la lucha armada de Medio Oriente? Muéstreme a alguien. Un país que esté sin lucha armada, de un lado o del otro. Y quienes han fabricado nada menos que el Estado Islámico, como Daesh, promocionado por Turquía, por Arabia Saudita, por Qatar, protegido por Israel, impulsado por cierta parte de la política de Estados Unidos, nos vienen a decir que tenemos que tener cuidado, por favor. ¿A usted le preocupa, Abreu? A mí me preocupó antes, porque llamamos al canciller en su oportunidad. ¿Antes cuándo? Antes de que se confirmara la negociación. Cuando se iba a confirmar. Le pedimos qué información tenía, porque el único país que hizo este acuerdo en el que le dio a Estados Unidos la posibilidad de sustraerse a ser condenado en forma permanente por la violación de los derechos humanos fue el Uruguay y el presidente Mujica. Porque cuando lo trae acá, de alguna manera le está diciendo por qué no debería haber liberado a toda esta gente que se supone que no estaba responsabilizada, y se hizo simplemente porque el señor Obama no quería liberarlos porque ellos iban a ir a Estados Unidos, como era lógico, y hacer una demanda muy importante a los Estados Unidos, cada uno de ellos, para que pagaran lo que tendrían que haber pagado. Nosotros fuimos los que le dimos al señor Obama la impunidad y el camino para que vinieran estos señores. Ahora bien, estos señores están dentro del régimen del derecho internacional, que son el refugio, el asilo o el desplazado. El refugiado es el que pide ser refugiado en un país por temor a su vida, a sus derechos, en otro estado y en su país de origen, donde este señor sirio parece que está, creo, condenado hasta muerte, una cosa por el estilo. Pero, obviamente, se le dio este ingreso. Preguntamos qué informaciones teníamos, porque Suecia, Australia, bueno, toda América Latina, ninguno aceptó. Por supuesto, Brasil de Lula, la Argentina de la señora Kirchner, todo lo que nosotros vemos como socios en propio Venezuela podría haber sido también
receptora de gente con la cual siente solidaridad en la violación de derechos humanos, como sentimos nosotros también. Yo lo que no quiero es hacerle al imperio los favores y lavarle los trapos sucios al imperio desde un gobierno como el señor Mujica. Primero. Segundo, digo, en este caso llegaron en su calidad de refugiados. Pero cuidado, porque los documentos que tiene el refugiado también tienen obligaciones. Cuando el refugiado quiere irse del país, tiene que cumplir con las normas de migración. No es cuestión de cuando le dicen varias veces que usted no puede pasar con ese documento, él pasa en forma clandestina. ¿A quién compromete? Y compromete al país nuestro, que le dio ese tipo de facilidad y que, entre otras cosas, ha hecho comentarios como, por ejemplo, de que falta de solidaridad, dijo con los demás. Sí. Pero todas estas cosas son de derecho estricto y de derechos humanos. Y no olvidemos, Victoria, y acá es muy importante, que esto no es un tema ideológico. El terrorismo en todas sus manifestaciones, comprobados o no probados, la primera prueba la tuvimos hace 20 años acá con el atentado de Amia, donde fue organizado por el gobierno de Irán desde acá y de la Ciudad del Este. Pero entonces, ¿qué me está diciendo, Abreu? ¿Que le preocupa el paradero de Diyab? Me preocupa porque está acá. Porque el primer momento me pareció que no deberían estar acá porque Estados Unidos, si tiene problemas de honestidad intelectual y ética, que los libere. Pero ¿por qué nos manda a nosotros? Porque le cambiaron la calificación. Durante el gobierno de Bush era un preso no liberable y ahora se hizo transferible en función de la comisión que creó Obama para cambiarles la peligrosidad. Que no es una peligrosidad ideológica, simplemente es una visión de que cuando nosotros estamos enfrentados a temas como el que vivimos. Bien. Así que donde esté, que se preocupen. Pero nosotros teníamos que estar también preocupándonos porque a quien le dimos la confianza para ser refugiado en el país, violó su estatuto de refugiado, tratando de ir por otro lado donde la ley y la norma, ACNUR y todo el derecho internacional establece que deberían manejarse. ¿Y por eso entonces nosotros tenemos como Uruguay también que buscarlo? No, buscarlo no, porque no vamos a poder ir a territorio extranjero. Lo que tenemos que hacer es de alguna manera aplicar nuestras normas. ¿Hay que pedirle disculpas a Estados Unidos? No. El que tiene que pedirle disculpas es el señor Mujica al pueblo uruguayo. Pero a ver, esperen, porque ahí se me vuelven contradictorias algunas posturas. ¿Nos jactamos o no de ser un país? Porque todos comulgan con el concepto del Uruguay, país receptor de refugiados. Pero a los 2 minutos es el negocio Mujica y ya es despectivo el asunto. Es que no es el caso. ¿Cuál es la línea? Yo tengo una discrepancia con el doctor Abreu, perdón, tengo una discrepancia con el Qué raro que es blanco usted, si no tendría coincidencia. Tengo una discrepancia en este sentido. Empezamos bien, gracias. Tengo una discrepancia en este sentido. En el estatus es una cuestión jurídica. El estatus de refugiado. El refugiado, estas personas llegan al Uruguay privadas de libertad. Estas personas llegan al Uruguay en el marco de un acuerdo político entre los dos gobiernos. Eran personas privadas de su libertad en Estados Unidos, en una base militar de Estados Unidos en territorio cubano. Llegan a Uruguay esposados con grilletes, no llegan como personas libres. Llegan en función de una... Es decir, no es una persona que dijo, bueno, voy al Uruguay porque dan refugio, porque reciben a la gente. No. Fue precedido de un acuerdo. Claro. ¿Qué decía ese acuerdo? ¿Qué establecía ese acuerdo? Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué obligaciones contrajo el Uruguay en función de ese acuerdo? Porque no eran refugiados. No era una persona que pasó por una embajada uruguaya o entró... Bueno, la calidad de refugiado, ¿cómo no? Bueno, entonces la calidad de refugiado implica un estatuto que, como decía el doctor Abreu, tiene que sujetarse para cumplir con las normas del refugio político. Si no la cumple, el país que lo recibió queda desairado frente al gobierno de Estados Unidos y además está incumpliendo quién sabe qué acuerdo. ¿Te preocupa, Alejandro, dónde está Diyab o qué te preocupa de todo esto? Lo que a mí me preocupa es algo que dijiste que para mí está en la clave y que tiene que ver con el nosotros. Vos dijiste hace un rato, se supone que somos una nación que estamos orgullosos de ser solidarios con los perseguidos. Bueno, yo me permito, con todo respeto, dudar de esa afirmación. Yo creo que en Uruguay estamos pasando... No, yo lo que planteo es la contradicción entre esa frase que se dice por allí... y según si me conviene. Exacto. Si me cae simpático, le abro los brazos y soy solidario contigo. Si tiene una religión que es diferente a la de la mayoría, que tiene prácticas distintas, yo no estoy tan seguro. En síntesis, yo quiero decir, porque si algo que tengo es no saco la pata del lazo, yo no simpatizo con muchísimas de las cosas que se le acusa a estos individuos. Ahora, a tipos que estaban sometidos a prisión, a tortura, que no tenían la garantía de un debido proceso,
debido proceso, lo que tenemos que defender nosotros, país chico, más que nadie en la tierra, bueno, ese tipo en sí mismo me merece solidaridad. Y si yo pude calmar el sufrimiento que sufría, lo hago y lo vuelvo a hacer millones de veces. Lo que no significa que yo esté de acuerdo con ese tipo, con las conductas que tiene y con las que tuvo. Son cosas distintas. No, pero bien, perdón. tenemos que hacer una pausa a la vuelta. Yo te prometo que doy la palabra, Marta. Dejo planteada otra cuestión. A ver, te puede preocupar, no te puede preocupar su paradero, que se preocupe Estados Unidos, dicen algunos. Que bueno, yo lo único que planteo es, a ver, no es un refugiado que quedó agradecido con Uruguay. De hecho, bastante enojado. ¿Sí? ¿No? Un impresentable. Un impresentable. O sea, no es un dato menor. Hacemos una pausa. Les recuerdo que el mes de julio es el mes de la fuerte liquidación de la óptica Estela Hinchuk con descuentos de hasta el 70%. ¿Escuchaste bien? En todo lo que son lentes de sol. Podés pasar por cualquiera de sus 4 sucursales en Montevideo, la que tiene abierta Punta del Este todo el año. Una pausa y ya venimos. Ni los ladridos de los perros, ni la quijada. El 2507-3883 porque ahí en Vía Confort están las mejores ofertas a tu alcance. Todo con un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Por ejemplo, mira, esa estufa Llames por solo 12 cuotas de 289 pesos. O este calientacamas de una plaza por solo 12 cuotas de 67 pesos. O de 2 plazas, 12 cuotas de 89 pesos. El invierno vivilo como si nada aquí en Vía Confort. Llama ya al Fonovía 2507-3883 o pasa por cualquiera de sus 4 sucursales. Bien, retomemos entonces. ¿A Obama le importan o no los refugiados de Guantánamo? Al expresidente Mujica, que fue quien hizo la negociación, ¿le importan o no los refugiados de Guantánamo? A nosotros los uruguayos, ¿nos importan o no los refugiados de Guantánamo? Y si a alguien le importa, ¿es por realmente una cuestión de humanidad o a esta altura de seguridad? Nos compramos un problema. A ver, cuando trajimos los refugiados de Guantánamo nos compramos un problema. Porque no es cualquier refugiado, no es cualquier persona. Yo entiendo que estaban pasando horrible. Ahora, países que están mucho mejor que nosotros se corrieron. Y nosotros salimos a la descubierta a recibir 4 personas que, mal o bien, estuvieron en situaciones complicadas. Somos mejores, somos más solidarios que ellos. En realidad no. En realidad nos compramos un problema. No precisa. Uruguay la tiene. Solidaridad es problema. Uruguay la solidaridad no tiene que ser gratis. Uruguay tiene demasiados problemas. Pero a ver, la decisión del presidente Mujica de negociar con Obama la venida de los refugiados de Guantánamo, ¿fue realmente por solidaridad o fue por una naranja, como dijo después? Fue para vender naranja. Es que a ver, sea por la razón. Sea por la razón que sea. ¿Puedo pedir la palabra? Lo sabemos. Déjame que cierre. Sea por la razón que sea, nos metió en un drama espantoso. Porque ahora tenemos este señor que está pululando por algún lado y todo el mundo mira a Uruguay como diciendo y acá miramos y aplaudimos. Porque acá no encontramos a los nuestros cuando desaparecen, menos vamos a encontrar una persona esta que está acostumbrada a andar esquivando la ley. Entonces, lindo problema que nos dejaron de herencia. Pero nos dejaron, a ver, ¿nos dejaron un problema a nosotros o lo tiene Estados Unidos ahora? No, ¿Qué es lo que está mirando el mundo? Mujica nos dejó un problema a nosotros. Pero que de verdad pregunto, porque tal vez otra mirada sea... a ver, el problema ahora es, che, no, mira, estos refugiados, mira lo que pasó en Uruguay, lo mejor, no, gracias, no me mandes ninguno. Pero es que eso me ¿Cuál queda es el problema, A ver, entonces? Estados Unidos se hará responsable del error que cometió Estados Unidos. El Partido Republicano se lo está haciendo pagar a Obama muy caro ahora, en este momento, ese error que cometió Obama. Sí, pero dejemos juegos políticos de lado. Lo que a mí me preocupa es que no hay misterio en por qué se realizó esta negociación. Lo explicitó Mujica hace poco. Dijo, los cambiamos por naranjas. Cuando antes había dicho que no cambiaba carne humana por naranja, resulta que después dijo que sí, que los había cambiado por naranjas. Entonces, está bárbaro. Yo estoy con Ale, que tengamos una actitud solidaria de ayudar a la persona que ha sufrido todo, pero de ahí a hacer una negociación de estas características por un pequeño interés comercial, me dan ganas de decirle, Mujica, qué caras nos salieron a todos las naranjas, ¿no? Como en tantas otras cosas de su gobierno. Los acuerdos entre gobiernos implican que cada país asume ciertas obligaciones. Si no hubiera habido una negociación, ¿qué necesidad hubiera habido de una negociación si venían libremente? Claramente hubo una negociación. En los contenidos de la negociación son los que el país no conoce. Bien, pero en paralelo sí se firmó un documento en el que Estados Unidos aseguraba que esta persona y los demás que vinieron no revestían amenaza alguna. Entonces... A ver, tampoco el expresidente nos hubiera
puesto en un compromiso semejante de no haber existido ese papel mediante. Si ese fuera el caso, ¿por qué están tan preocupados todos por dónde está? ¿Pero quién está preocupado? Eso es lo que estamos debatiendo hoy. ¿Quién está realmente preocupado? Bueno, pero ¿y acá quién está preocupado? Brasil está preocupado, Estados Unidos está preocupado. ¿Ustedes están preocupados? A ver, con micro, please. ¿Vos estás preocupada? Pero eso, del momento que están preocupados, quiere decir que lo que dijeron no era real. Porque si hubiera sido real, que estas personas no tenían nada que ver, no estarían tan preocupados. A ver, pará. Sí, perdón. Vic, no, a mí me parece que la primera preocupación que tendríamos que haber tenido en el mundo es que existiera un centro de detención clandestino como el que existió en Guantánamo, como el que existe. Estas personas creo que son el último eslabón por el que nosotros nos tenemos que preocupar. Si una persona está 12, 14 años sin un juicio, siendo torturado sistemáticamente, detenido, bajo ningún cargo, y resulta que después los largan y ellos son la preocupación. El mundo se tendría que preocupar, de que existan personas que estén dañadas como están cuando no hicieron nada, porque no se les probó nada. No los largaron. A ver, micrófono para Graciela. Lo pusieron en cadena. Fantástico, los estaban torturando. Yo lo lamento mucho. Sí, lo lamento, lo lamento. Es que no parece que lo lamento. Lo lamento, lo que pasa es que vinieron a torturar acá, ¿sabes, Alejandro? ¿Sabías que hay 2 mujeres que denunciaron y que están con pulsera? Vinieron a torturar acá. Los largaron porque los estaban torturando allá y ellos vinieron a hacer lo mismo acá. Eso está mal, por eso es lo que estoy diciendo. Acá estamos en un país de derecho y serán sometidos a las leyes que... ¡No! Bueno, pero vinieron a torturar acá. O sea, nos estamos olvidando de que ya otros dos refugiados vinieron y incumplieron las leyes nuestras, que es no maltratar a la mujer. Y les pusieron pulsera. Por supuesto que no. Para mí en realidad estamos en 2 planos. Para empezar, una cosa es la base de Guantánamo, que eso ya implica otro problema gravísimo, porque tiene que ver con el bloqueo hacia Cuba, etcétera, y otra cosa son los presos. Yo creo que lo que hay que revisar, por favor, lo que hay que revisar es que esto se atenga al derecho internacional. Es la carta que siempre Uruguay tuvo, y se pueden ver en casos exitosísimos como el caso de Jiménez de Aréchaga, y después hasta la formación de estados a partir del derecho internacional, que son las cartas que Uruguay tiene que aprovechar y estar con las de la ley. Ahora, lo que hay que ver también es la situación política, porque hay una frase que dijo un canciller hace 200 años que decía que los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, en ese sentido, lo que hay que ver es por qué, si fue realmente un gesto de humanidad o no, y cuáles eran las garantías que tenía Uruguay de antemano para decir, bueno, la verdad la persona puede venir a un lugar que está correcto, que puede tener una reinserción, que se le va a buscar una salida. Porque si no, parece que quedara como en la nada, no sabe dónde está la persona, empieza la responsabilidad, es tuya, es mía, y bueno, y esa persona queda en el medio. Creo que otro fue derivado de un psiquiátrico después de, plantear ser hijo del propio Mujica con Lucía Topolansky, ¿no? O pedir su adopción. A ver, ¿quién va a juzgar lo que puede ser el estado mental después de tantos años de sometimiento a esas condiciones? Entonces hay que repreguntarse si estábamos en condiciones nosotros de recibir. Reflexión final. Tenemos que ir a la reflexión final, si me perdonan. La reflexión final aquí es un estatuto de refugiado con aplicación estricta del derecho internacional, con participación de ACNUR y con todas las obligaciones de un refugiado. También ACNUR asegura para ellos comida, políticas de cercanía en la familia y todo lo demás, a todos refugiados, que es el estatuto del convenio y el Congreso de 1951 de la Convención. Es decir, no es nuevo, con un estatuto específico. Así que aquí vinieron, yo pensaba, estaban calificados de otra manera con peligrosidad, les cambiaron la peligrosidad, salieron de no liberables a transferibles, llegaron acá y son refugiados. Ahora, el estatuto del refugiado, el problema es que el presidente de la República dice, yo no cambio carne por naranjas. El 14 de diciembre del 2014 en el PIT-CNT, lo tengo en la cabeza, y hoy dice, mirá lo que me salieron estos 5 locos por unos cajones de naranja. Yo creo que la violación de los derechos humanos está mucho más del lado del gobierno del señor Mujica en el desprecio que le tiene en caso del nivel de locura a gente que ha tenido este tipo de sufrimiento, y todavía encima lo hace como si fuera cambiar un calefón por una bicicleta. Y después, la salida o la entrada del territorio nacional está dentro del Estatuto del Refugiado. Tiene que tener el permiso del Estado al que quiere viajar. Como se lo negaron varias veces, fue en forma clandestina. Y ahí al ir en forma clandestina, insisto en la pregunta, ¿de quién es la responsabilidad?
Bueno, la responsabilidad es de la persona que violó el estado, obviamente, de refugiado. Es del propio Dijab, que tendrá que responder. Obviamente, pero después también es cierto que en su oportunidad los gobiernos pueden analizar esa conducta para revisar su condición de refugiado, como sucede con los asilados políticos que no pueden realizar actividades políticas mientras están asilados. Acá se aplica la ley en forma... Lo que sucede es que el motivo político fue absolutamente contradictorio y oculto dentro de lo que es esa anarquía ecuménica sentimental que caracteriza al presidente Mujica. ¿A usted le preocupa que pueda tener alguna actitud, bueno, agresiva o violenta, Dijab? Y bueno, yo no sé, pero obviamente hay de por ti un tema ideológico. No, es un tema de un fundamentalismo religioso que va más allá de algunos temas y que quizás siga pensando que puede, con una bomba o alguna más, puede llegar al cielo más rápido que nosotros. Diputado. Sí, yo fui refugiado político, preso y después refugiado. Y cuando llegué a Suecia como refugiado político, pude ir a cualquier lado. Nunca me impidieron. Una vez que tuve la documentación, no tenía restricción de viajar. Iba para donde quería. No venía acá por obvias razones, ¿verdad? Entonces, digo esto porque un refugiado, si es refugiado, debería tener el derecho de ir, de viajar, a menos que un país no lo acepte, ¿verdad? Que también eso puede pasar. Primera cosa. Segunda cosa, comparto la primera reflexión que hacía el ex canciller Abreu en el sentido de que nosotros operamos, el Uruguay, a través del presidente Mujica, como un salvavidas del gobierno de Estados Unidos. Lo que tiene que desaparecer es la cárcel de Guantánamo. ¿Ah? Y esa es la posición correcta de Uruguay. Que termine, que termine. Segunda cosa, insisto y reafirmo digamos, una idea central que nosotros debemos ser un país de asilo. Y que la solidaridad, como decía Alejandro, genera problemas. Suecia recibió miles de refugiados. Algunos creo que nos comportamos bien, otros generaron problemas. Pero es que la solidaridad no mide eso, es que vos... Bueno, un prisionero de Guantánamo, ¿es cualquier situación? ¿Cómo? Un exprisionero de Guantánamo, ¿es cualquier situación? ¿Se puede equiparar a cualquier recepción de refugiados? La violación de derechos humanos que han sufrido. Es gente secuestrada en sus países, torturada, prisioneros sin ningún tipo de juicio. Lo que no los hace culpables, pero tampoco inocentes, no sabemos. Ah, no, bueno, claro. Entonces, desde ese lugar, igualmente a usted no le preocupa. No, pero es que yo no voy a condenar a nadie porque sea iraní, porque sea palestino, porque sea chino, si no le porque sea preocupa... musulmán, porque sea judío. No, le preocupa. Le pregunto si le preocupa, efectivamente, que no se ubique su paradero y que pueda llegar a tener alguna actitud que genere problemas para el resto de los países. A mí, la verdad, no me preocupa. Me tendrían que demostrar primero que este hombre era un tipo peligroso. Yo no le creo a Estados Unidos. No le creo porque ha invadido en los últimos años. ¿Cuántos países invadió Estados Unidos en Medio Oriente diciendo que había, como en Irak, armas de destrucción química y no había nada? Bueno, y el terrorista era más grande. Estamos de acuerdo, pero esto tampoco se trata de Dijab versus Estados Unidos, ¿Cómo? ¿no? Esto tampoco es Dijab versus Estados Unidos. Bueno, es que para preocuparme por una versión de los Estados Unidos, yo quisiera tener otra versión. No, la versión es que hay alguien que cruzó la frontera sin permiso, en principio. ¿Para qué le abrimos la puerta? Si nos mienten, no tenemos que abrir la puerta. A ver, bueno, pero eso tampoco es probación de delito, no lo sé, no lo sé. Pero para mí está bravo. ¿Y a los uruguayos nos importa dónde está Dijab? Te cuento, Victoria, según el resultado de la votación, 52% de los televidentes dicen que no les importa y un 47% dice que sí le preocupa la desaparición del refugiado de Guantánamo. No era para reírse, pero bueno, me hiciste reír, Alejandro Camino. Gracias por habernos acompañado. Abreu, muchísimas gracias. El canciller, diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y a ustedes, como siempre. Chao, chao. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos